Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. La oposición vive en nuestro país tiempos difíciles, pocos triunfos en lo electoral, poca fuerza en su capacidad argumentativa y poco peso de sus ideas en la esfera pública. Sin embargo, es un hecho que una parte importante del electorado no comulga ni coincide con la llamada Cuarta Transformación que impulsó Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo en el 2018 y que ha continuado Claudia Sheinbaum. Pero ese México opositor no ha encontrado quien lo represente. Ninguno de los partidos en oposición al régimen ha logrado canalizar el descontento de esa parte de la población. En las encuestas, las opiniones sobre el PAN y el PRI son mayoritariamente negativas. El PAN por lo pronto decidió relanzarse y cambió su logo, hizo una marcha en la que anunció, entre otras cosas, que ya no competirá aliado con otros partidos, fundamentalmente con el PRI. ¿Ese era el problema, las alianzas? ¿Es suficiente el anuncio del relanzamiento para que vuelva a existir en nuestro país una oposición fuerte y creíble? De todo esto vamos a hablar con Ricardo Anaya. Fue diputado federal en 2012, un joven presidente en la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la primera parte de la presidencia de Peña Nieto, dirigente nacional del PAN, luego de inmediato candidato a la presidencia por ese partido, por el PRD y por Movimiento Ciudadano en 2018. 12 millones de mexicanos votaron por él, quedó en segundo lugar. Ricardo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Denise. Me da muchísimo gusto volver a verte. Felicidades por este espacio y con muchas ganas de conversar. Gracias, Ricardo. Pues obviamente lo primero es decir, cuando uno decide relanzar algo, Ricardo, es porque ya hizo un diagnóstico. Un diagnóstico de qué fue lo que no estaba bien. Eso es una parte de la que siento que me faltó. He oído la palabra relanzamiento, escuché los discursos que se dieron en el Monumento a la Revolución, pero no entendí qué es lo que estaban rectificando, más allá de no vamos en alianza. No vi que me dijeran, miren, esto es lo que desprestigió al PAN y tenemos conciencia de ello y nuestro relanzamiento implica una rectificación. No sé si a mí me hizo falta. Sí, lo entiendo perfecto, porque fíjate que cuando yo iba saliendo del evento, me abordaron un par de reporteros de los veteranos, de los que tienen mucho tiempo en esto, y justamente vieron lo que tú estás viendo. Dijeron, pero ¿dónde estuvo el diagnóstico y dónde está la autocrítica? Y yo les decía que a mí no me extrañó porque yo sí viví el proceso previo. Es decir, lo que ustedes vieron ahí ya es la conclusión de un ejercicio muy profundo de autocrítica. De entrada, el PAN reconoce 3 errores garrafales que se están tratando de corregir a partir del relanzamiento. Es decir, yo me quedo con 3 mensajes que dio ahí el presidente del PAN. Nada más dime cuáles son los 3. 1, la apertura. Costaba un riñón afiliarse al PAN. 2, el método de selección de los candidatos. En lugar de que sea las cúpulas las que definen o quienes tienen control de la militancia, los famosos padroneros, el que ahora vamos a elegir candidatos en función de lo que quiera la gente. Encuestas, primarias, es un cambio radical. Entonces, primero es la apertura para que te puedas afiliar. Segundo, cómo vamos a elegir candidatos. Y lo tercero, el tema de las alianzas. O sea, lo dijiste ahorita mismo en la introducción. El presidente lo dijo con toda claridad, punto final al esquema anterior de alianzas, lo cual implica pues que el PAN apueste por sí mismo, porque es real que mucha gente dejó de acompañar al PAN por la coalición con el PRI. A ver, déjame un poco abordar esos temas. Lo único que me llama la atención es que en este diagnóstico es un diagnóstico como de errores instrumentales. No, estoy de acuerdo. Es decir, no nos abrimos. Hay mucho más que eso. Y a mí me gustaría saber, porque yo creo que para una parte de la población ese no es el problema. Es decir, sí, estas partes como mecanismos, etcétera, ahorita los platicamos si quieres, pero yo creo que hay algo más de fondo y me gustaría un poco platicar. Hay esta frase como muy común que dicen, es que no, los panistas se perdieron en el poder. Ganaron la presidencia y entonces perdieron eso que tenían antes. Es un poco eso lo que me hizo falta. El PAN era un partido que tenía un enorme prestigio, coincidieras o no con él. Había hombres extraordinarios en el PAN y yo tengo un recuerdo particular, por ejemplo, de Luis H. Álvarez. La sensación de personas muy honestas, íntegras. Insisto, podía uno no coincidir con ellos, pero había un reconocimiento a esa autoridad moral.
no sentí que había nada de eso en lo que pasó este fin de semana. Yo creo que tienes toda la razón y eso tiene que ver fundamentalmente con que el PAN haya gobernado 12 años el país. O sea, lo que sucede es que el PAN se funda en 1939 y nos aventamos 50 años, Denise, sin tener un solo gobierno estatal. O sea, fue hasta 1989 cuando a Rufo se le reconoce el triunfo en Baja California. Entonces, claro, cuando tú 50 años estás en la oposición y tu trabajo básicamente es decir lo correcto, no gobiernas, pues de entrada la gente que lo que quiere es el poder por el poder, pues no se mete al PAN. Había gente de una estatura moral extraordinaria, pero además se militaba en la oposición. A partir de que el PAN empieza a gobernar, pues claro que viene un desgaste. Primero en lo local, pero sobre todo en lo nacional. Es decir, esos 12 años de gobierno, el hecho, yo lo digo con enorme apertura, el hecho de que García Luna, por ejemplo, pues esté en la cárcel, claro que implica un desgaste para el PAN. Y aquí el PAN se divide. Habemos quienes decimos, pues reconozcamos el error, reconozcamos que ahí el PAN tiene una responsabilidad y veamos hacia adelante, y hay quienes pues prefieren no hablar de eso. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo lo que he dicho es, si me permites en un segundo, la crisis que vive el país es doble. O sea, por un lado hay un problema severo por la manera en la que Morena está ejerciendo el poder. Seguramente ahorita hablaremos de eso. O sea, cómo está la violencia, la inseguridad, la manera en la que están maquillando las cifras. No es cierto que estén disminuyendo los homicidios, la manera en la que están endeudando al país, la polarización. Lo que ellos están instaurando es un populismo autoritario. Pero por otro lado, también la oposición está en crisis, porque la gente hoy no identifica a la oposición como una alternativa. Y ese es el reto de todos los partidos de la oposición, que el que dice no me gusta lo que está haciendo Morena, te vea no solo como un opositor, sino como una alternativa y te dé el voto de confianza para que haya un cambio, y claramente todavía no estamos ahí. Me parece importante esto que dices de que se tiene que ver el PAN como una alternativa, porque finalmente, y vuelvo al tema, lo que ustedes presentan son mecanismos. O sea, este relanzamiento es una cosa de cómo hacerle para convertirse o para ustedes operar mejor. Por ejemplo, en el tema que dices de vamos a dejar de estar cerrados, vamos a abrirnos. Yo estoy segura que la mayoría de la población ni siquiera sabía que estaban cerrados, porque el tema de afiliarse a un partido es una cuestión de pocos. Qué bueno que lo van a hacer, pero ahí también me parece interesante que lo más importante era el diagnóstico. El diagnóstico que es que el PAN se había vuelto en el botín de unos cuantos. Uh-huh. Eso no se dice, pero es claramente... Agrégale algo, A ver. Primero, estoy de acuerdo con el tema de la afiliación, pero ¿cómo eliges a los candidatos? Eso es muy importante. Lo más relevante, porque olvídate tú de la política nacional. Piensa en la política local, en un municipio. La gente conoce o al doctor o al dueño de la tiendita o al profesor. Hay una gente confiable que quisieran ver como el presidente municipal. Entonces, el hecho de que el PAN diga, ya no van a ser unos cuantos los que controlan el partido en ese lugar, quienes decidan quién va en la boleta. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a la gente y vamos a tratar de entender a quién quiere la gente en la boleta. Y a ese lo vamos a postular. Creo que eso es un cambio de a de veras. Y totalmente. Dos, lo que se anunció el domingo tiene dos niveles. Sí tiene un nivel instrumental, operativo, estos 3 puntos de los que hablamos, pero también tiene un tema de fondo, en donde el PAN dice, 1, vamos a defender al país de las barbaridades que está haciendo Morena. O sea, concretamente deuda pública, Denise. ¿Esto sí le importa a la gente? Sí, ahorita vamos a ese punto porque sé que tenemos mucho que platicar ahí. Vamos por partes. Déjame ponértelo así. Claro que me parece importante el tema de la apertura a las candidaturas, porque además les permitiría, cuando un partido, y le pasó al PRI y hoy le va a pasar y le está pasando a Morena, ocupa tal cantidad del espacio público, pues seguramente hay gente que quedará, o candidatos muy populares, locales, que no van a ser el candidato de Morena y que hoy en una encuesta podrían terminar siendo candidatos del PAN. En fin, y creo que en ese sentido el PAN se abre a la posibilidad de captar figuras que de otra manera no tendría vía estas encuestas. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Y las coaliciones. Déjame nada más llegar a ese tema. Dices tú,
las alianzas no funcionaron. Y yo pienso, a ver, tú fuiste candidato de una alianza. Estuviste como diputado y luego como presidente de la mesa directiva en el momento en el que en PAN más comprometido estuvo en una alianza, el Pacto por México, con el presidente Peña Nieto, con el PRI y con el PRD. Sacaron muchísimas cosas. Pero me voy más atrás. Las alianzas han sido, ganaron la presidencia en una alianza con el Partido Verde, gobernaron con el PRI en realidad los 12 años que estuvieron en el gobierno. Es decir, casi si volteo hacia atrás, no veo en qué momento no hicieran alianzas. Es buenísimo el punto. Dime, por favor, en qué momento. Ajá. Es que tienes toda la razón. O sea, lo que dices no le quito una coma. Lo que pasa es que en política, una cosa es que un partido político haga su esfuerzo en términos de decirle a la gente lo que propone, otro partido haga lo propio, que tengan, digamos, electorados distintos y que llegado un momento, por un bien superior, le digan a sus bases, oigan, nos vamos a juntar con el de enfrente que efectivamente piensa distinto en A, B y C, pero con el que tenemos una gran coincidencia. Y ahí es donde cuando tú haces esas sumas, son poderosísimas. Pero en el momento en el que lo vuelves un muégano y ya perdieron su identidad las dos o las tres partes, ya no solo no sumas, empiezas a restar. ¿Cuándo se hicieron muégano? Por ejemplo, en el momento en el que tú te conviertes en el PRIAN, eso para nosotros históricamente era el término más despectivo que le podías decir adentro del PAN. Entonces, ¿qué es lo que Pero creo? ¿cuándo se vuelven PRIAN? Porque, Andrés Manuel los estuvo diciendo así mucho tiempo, desde que Diego Fernández de Ceballos platicaba con Carlos Salinas de Gortari y demás. ¿Cuándo para ustedes se vuelven un muégano que pierde identidad? Es que jamás habíamos ido en una coalición electoral con ellos. Y en lo que muchos creemos es que ahora el PAN tiene que ponerse a trabajar, a hablarle a la gente que cree en aquello en lo que cree el PAN, recuperar su identidad y si eventualmente en otro momento hay otra fuerza política con la que el PAN se quiera aliar, esa será otra historia. Pero por hoy el PAN se tiene que reinventar y se tiene que reencontrar consigo mismo. Mira, yo me acuerdo una época, Denise, en la que si tú sumabas PAN y PRD, le ganabas al PRI. O sea, históricamente lo que hacía... En el 2000 se trató de que... El presidente de la República... Fox o Cuauhtémoc, alguno de los dos saliera para garantizar el triunfo. Y eso lo garantizaba, que afortunadamente de cualquier manera se ganó. Y después, el Grupo Atlacomulco en el Estado de México hizo históricamente todo lo que estuvo en sus manos. Cuando digo todo, es todo, para que no se juntaran el PAN y el PRD en el Estado de México, porque eran hipercomplementarios. O sea, por un lado tenías al PAN en Huixquilucan, en Naucalpan, en todo el Corredor Azul, y por otro lado el PRD era fuertísimo en Ecatepec, Nesa, Los Reyes, La Paz. Entonces, y era una época en donde, oye, pero tú eres centro derecha y tú eres centro izquierda, ¿cómo nos vamos a juntar? Pues es que hay un bien superior, y el bien superior es que haya una transición a la democracia. Entonces yo creo que es regresar un poco a eso. El PAN tiene que tener identidad, tienes que ser distinto para que puedas ser distinguible. Si ya en otro momento de la historia hay alguna fuerza política con la que te debas aliar para lograr un triunfo, porque de veras haya un bien superior, pero en este momento yo creo que el PAN hace muy bien en regresar a su origen y en volver a apostar por sí. Me parece muy interesante cómo lo pones, porque dices, en algún momento, no especificas cuándo, pero sería interesante saber en qué momento, no sé si es el Pacto por México, y te lo quiero preguntar, si fue un error, digamos. Bueno, por lo pronto el Pacto por México, si lo vemos hoy, a la distancia vemos que el PRD desapareció. El PRI, queda muy poco el PRI. El PAN es el que queda más parado, digamos, pero en realidad fue casi como confirmar lo que Andrés Manuel consideraba que era todos son lo mismo. Discutir el fondo de las reformas nos tomaría 3 programas. Pero en lo electoral, en lo político. Exacto, porque eso no es en lo programático. Exacto. En lo político, ¿fue un error o no convertirse todos juntos, digamos, en quienes impulsaban una agenda en lo político, lo que significó políticamente? Te lo respondo rápido. Así como en el fondo nos echaríamos 4 programas como este,
en términos político-electorales, fue costosísimo para el PAN y al PRD le costó el registro. No tengo ninguna duda, porque históricamente habíamos sido adversarios y en el momento en el que la gente los ve juntos, muchísima gente dijo, yo por ahí ni a la esquina, y buscaron otra opción. Y en ese momento la opción era un partido recientemente fundado. Mira, déjame nada más regresar a esto porque vamos a venir al presente, pero creo que entender qué fue lo que pasó es importante. Entonces, fue un error político y diría yo, quizá evitable, porque, por ejemplo, se juntan todos y, bueno, ocurren cosas ahí sí que no podían prever, como son los escándalos de corrupción de Peña Nieto, que le dan un golpe mortal a su gobierno apenas a los 2 años de iniciado y, por lo tanto, también a la agenda que ustedes apoyaban. Claro. Pero aparte de eso que no podían prever, lo que sí parece increíble es, van juntos, pero entonces no garantizan un gobierno de coalición, sino simplemente se suman sin sumar también una serie de responsabilidades y de posibilidades futuras. Entonces, ahí hubo un error desde la concepción política, ¿o no? Totalmente. Pero además, agrégale al problema. Vamos juntos para pasar una serie de reformas, pero después entramos en guerra mundial. ¿Cómo entran en esa guerra? Porque yo me acuerdo de la elección ti. del 18 era el gobierno de Peña contra mí y López Obrador en caballo de Hacienda. Bueno, y tú diciendo que lo ibas a meter a la cárcel, a Peña. Que eso es muy posterior, fíjate, qué bueno que lo mencionas. Digo, porque yo quería preguntarte, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo están juntos fíjate, en el pacto y luego tú le estás diciendo a Peña que lo vas a meter a la cárcel? Los buenos analistas políticos, como tú que eres una doctora, cuando hacen análisis político, siempre ponen las cosas en una línea del tiempo. Porque si no las pones en una línea del tiempo, puede no entenderse. Ese anuncio en donde yo efectivamente digo que va a caer quien tenga que caer, inclusive Peña por el tema de la Casa Blanca, es muy posterior a una decisión absurda que tomó el gobierno de usar todo el aparato del Estado para destruir al candidato del PAN, porque ni siquiera lo tomo personal, no es que fuera contra mí. Es que un grupo cercano del presidente Peña lo convence de que Mid sí puede ganar. Y le hacen literalmente una jugada de pizarrón y le dicen, es necesario que el PAN se vaya a tercer lugar. En el momento en el que el PAN se vaya a tercer lugar, toda la gente del PAN se va a venir con Mid simple y sencillamente porque no van a querer que sea López Obrador. Inclusive yo lo sé porque lo he hablado con ellos, me lo han contado de primera mano. Le decían, ¿cómo no se va a venir con nosotros el expresidente Calderón si Mid fue su secretario de Hacienda? ¿Cómo no se van a venir con nosotros los gobernadores si son amigos de Mid? Entonces ellos toman una decisión de corte estratégico y usan a la entonces PGR todo el poder que en ese entonces todavía tenía el PRI para influir en los medios de comunicación para tratar de destruir al candidato del PAN, porque otra vez no es que yo me tire al piso y diga es que era personal contra mí. Quien hubiera estado en ese momento en la boleta por el PAN habría sufrido esa embestida. Claro, el problema que tienen es que después de 2 meses de esos ataques, mandan a hacer una encuesta y se encuentran con que yo estaba a 8 puntos de López Obrador, tanto en la encuesta de Buendía como en la de Reforma, antes de los ataques. Y Mid en tercer lugar. Después de los ataques, yo sigo en segundo lugar, ni siquiera perdí, lo que pasa es que me quedé estancado. Mid todavía se cae y todos los indecisos, que en ese entonces eran muchísimos, como en un 80% se van con López Obrador, rebasa el 50% y ahí, concluyó la idea, es donde el gobierno de Peña dice, esto ya no funcionó. Y entonces sí creo que ya viene otra historia donde dicen, pues va a ganar López Obrador, pues hay que llevarla bien con López Obrador y ya continúan los ataques conmigo. Entonces... A ver, déjame regresar porque creo que es interesante creo que fue una decisión estratégica y eso poca gente lo ha analizado. Me parece interesante lo que dices porque también se hablaba de que alguno de los dos declinara por el otro. Es decir, que se buscó o que fuera solo Mid o que fuera solo... O sea, que fuera un solo candidato representando al Pacto por México, vamos a ponerlo así. Y eso no se logró. Desde ahí viene entonces la decisión. Que otra vez, en una línea de tiempo, eso nunca estuvo sobre la mesa, sino hasta después de los ataques y ya cuando se veía inevitable el triunfo de López Obrador.
y estas eran agendas que no eran ni del PAN ni del gobierno. No. Ya eran terceros que empezaron a buscar empresarios y entonces se acercaban con los dos lados. La verdad de las cosas es que si tú lo ves en una línea del tiempo, allá por diciembre del año previo, las encuestas no tenían a López Obrador tan alto, estaba en los 30s, y ahí todavía se asumía que se podía ganar. El problema es que después de que ellos, y creo que es un error histórico el que cometieron, toman la decisión de tratar de destruir a la candidatura del entonces Frente por México, pues se despega López Obrador. Inclusive recuerdo, me lo han contado, que a Peña le decían, el techo de López Obrador es 38, nunca lo ha podido rebasar en el pasado. Entonces, con que nosotros lleguemos a 35 y hacían todo tipo de maromas mentales, pues ¿cuál 38? Rebasó los 50. O sea, tú lo que dirías es, se destruyeron. Es Nos decir, destruimos. o sea, aquellos que firmaron el Pacto por México terminaron destruyéndose. Sí, y creo que yo tengo una responsabilidad en todo esto. Es lo que te iba a preguntar, porque estábamos viendo solo los demás. Sí. Y me gustaría ir a la parte de tu responsabilidad, porque lo que me gustaría es entender cómo es que se destruye la oposición, para ir al relanzamiento. Creo que lo pones muy bien. Se destruye en la elección del 2018, o más bien se destruye del Pacto por México a la elección del 2018. Vamos a poner. Ahí se destruye. Junto con la destrucción, destruyen toda una visión de país, por cierto, que la vuelven inviable. Pero no solamente haya sido el error de, digamos, siguiendo tu lógica de Enrique Peña Nieto de decir, y no sé si fue de Enrique Peña Nieto o si como tú lo dices es quienes apoyaban a Meade empujan a Peña a que haga eso, porque de hecho es muy claro que Peña después retrocede, incluso hacia ti, sí. Retrocede incluso hacia ti en lo personal. Entonces, digamos, ¿cuál es tu responsabilidad? Porque también tú divides al PAN. Sí, yo tengo mucha No te precipitaste, eras muy joven. Muy probablemente sí. A ver, mira, nada más déjame ponerlo para que nos escuchen. Muy joven diputado. Golden Boy te llamaban. Tuviste una gran imagen como presidente en la mesa directiva. Después te vuelves, digamos, sustituyes a Madero como presidente interino del PAN, luego te vuelves presidente del PAN y ya no te paras. Y ahí decides que te vas a volver muy joven, 39 años, candidato del PAN a la presidencia. Y ahí forzas. Porque Margarita ya había dicho desde antes que quería hacer, pero en fin, y porque además haces lo que los priistas, que en esto pues tienen una experiencia de muchos años, dicen que un presidente de un partido no debe nunca pasar directamente a la candidatura, porque parte de una ventaja. Pero mi pregunta es, ¿por qué te precipitaste a hacerlo todo en un solo jalón? Mira, te diría dos cosas. La primera es gente que creo que me quiere mucho y que me dice las cosas como creen que son, me lo han dicho. Quizá no era mi momento. Quizá yo hubiera tenido una madurez mayor si hubiera sabido esperar 6 hasta 12 años. Es muy probable que así sea. Sí creo que con los años, y bueno, también los golpes de la vida ayudan a eso, he adquirido una madurez que hoy en retrospectiva te puedo decir yo no tenía en ese momento. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que el hubiera no existe y nunca sabremos qué hubiera pasado. No, pero implica también, digamos, pero simplemente es para situarlo sí en la responsabilidad tuya. Yo sí creo que podría haber sido muy saludable que yo me esperara. Yo podría haber ido al Senado y estar haciendo algo parecido a lo que estoy haciendo ahorita y haberme evitado, digamos, ese atajo. Lamentablemente, pues el tiempo no se puede regresar. Entonces, dime una cosa, cuando uno está en esas posiciones, entra uno en una dinámica. Ahorita que decía, no te detuviste, quiero entenderlo. Eres muy joven, Golden Boy, todo el mundo está diciendo un cuadro nuevo, joven, panista, y entonces luego pienso, fuiste presidente del PAN, sacaste toda una campaña, me acuerdo, desde la presidencia del PAN, y luego que hay un momento en que ya quiero nada más entender. Te iba a agregar esto porque eso responde tu pregunta. Tú dices, ¿te precipitaste a nivel de pregunta? Sí, y yo te diría, nos precipitamos. Porque te voy a decir qué es lo que pasa ya atrás del telón. Aquí lo que pasa es que adelante del telón tú ves a una persona, pero atrás del telón hay un equipo. Y lo que pasa es que empieza a haber también mucha presión, en donde muchos ya no quieren que te detengas.
Porque van contigo. Pues claro, son olas que te van empujando. Y ahí es donde la madurez entra. Porque yo no tuve la madurez para ponerle un alto a un grupo de personas, que no voy ni a nombrar, porque sería pasar la responsabilidad. Pero la política sí es. Los equipos empiezan a empujar y los propios equipos dicen, no, espérate, no te pares. Tú te bajas, se sube B, toma el control su grupo y nos van a destruir a todos los demás. De hecho, la lógica en esos momentos es, sí, tú te salvas bien cómodo, porque tú te vas al Senado. Nada más que entregas la candidatura, entregas el control del partido y van a venir por todos nosotros. Y yo sí creo que ahí me faltó madurez, me faltó visión de más largo plazo. Por eso te lo digo, gente que me quiere me lo ha dicho, pero bueno, pues el hubiera no existe. Ahorita mira, lo que me toca es hacer lo mejor que pueda hacia adelante. Tengo un recuerdo, y que a lo mejor tú lo tienes también, porque desde fuera, que eso no lo ven ustedes, pero desde fuera se veía. O sea, se veía algo de la precipitación. Y me acuerdo que el día que viniste a tercer grado, ¿te acuerdas? Te hice una pregunta que me fue costosísima con los panistas, que te dije, no has sido alcalde, no has sido gobernador, no has sido secretario de Estado. ¿Cuáles son tus cartas credenciales para la presidencia? Bueno, yo ni siquiera me acuerdo que me contestaste. Lo que sí me acuerdo es cómo los panistas consideraron que había sido un ataque artero de mi parte hacia ti, pero realmente lo pienso y lo pensaba, que era, aunque la experiencia no lo es todo, hombre, no hace daño para ser presidente. Y un presidente de un país como México, pues tener la experiencia de gobernar, que es distinto a otras cosas. En fin, pero bueno, dicho esto, digamos, y asumida... Y que quede, digamos, registrado. Asumo mi parte de la responsabilidad. Déjame preguntarte, y te agradezco que lo compartas así con nosotros. Relanzar después del muégano, digamos, tendría que volver a haber una identidad panista. El día del relanzamiento escuché con mucho detenimiento a Jorge Romero. Quería yo ver qué era el PAN que se quiere. Me quedó claro que es contra el régimen, pero yo quería ver, más allá de contra quienes están hoy en el poder, cómo se definía el PAN para salir del muégano. Dijo patria, familia y libertad, que me recordó más bien a Milei y a las ultraderechas, pero pues está bien, si se quieren posicionar ahí es su asunto. Lo que me gustaría saber no lo comparto, pero no interrumpo. No, que no compartes lo que estoy diciendo. No, ahorita te digo la interpretación no de eso. Ok, a mí lo que me gustaría es saber qué PAN, qué PAN están planteando. El PAN ha sido un partido de derecha desde su inicio, pero desde 1939, pero con muchas tonalidades, demócrata cristiano, más acerca a la iglesia, más de centro, más liberal. Patria, familia y libertad. A mí me regresa a la derecha más recalcitrante. De acuerdo, a ver, mira, quiero entender. Creo que hay dos interpretaciones, y yo empiezo por el final. Yo esos rollos de la ultraderecha no los comparto en lo absoluto. Y también entiendo que hay dos interpretaciones posibles. Y respeto aquella que dice, oye, pues es que como en regímenes fascistas han usado el Dios, patria y familia, pues patria, familia y libertad me suena a eso. Lo entiendo. Pues sí. En mi caso, esa no es la interpretación que le doy. Y creo que como yo, hay mucha gente. Uno, para nosotros la columna vertebral va a ser un atributo y es defender al país. Y para, digamos, darle contenido, hay esos tres conceptos. Para mí, defender a la patria es porque lo que Morena está haciendo sí está destruyendo al país. Pero entonces Morena el que tiene una posición y ustedes son la contra. Es que quiero ver qué proponen. Es que cuando eres la oposición, no hay manera de que parte de tu definición no diga en que eres distinto del régimen. Y yo te diría dos cosas así bien concretas. Uno, la manera en la que están endeudando al país. O sea, de que llegó López Obrador a hoy, la deuda pública en México se ha duplicado. Y claro, ellos dicen, nosotros no endeudamos, porque ese es el problema del populismo autoritario en todo el mundo, sea de derecha o sea de izquierda. O sea, los tienes de derecha, Trump, Bolsonaro, pero también los tienes de izquierda. Sí. Entonces, uno, el endeudamiento. Es brutal. Fíjate, para este año están pidiendo 1.8 billones de pesos y de ahí se van a gastar 1.6, prácticamente todo, bueno, en dejémoslo en el servicio de endeudamiento deuda. para que... Dos,
el huachicol fiscal, la corrupción institucionalizada de este régimen. Es que no hay, Denise, un precedente. Ni en las peores etapas del PRI vas a encontrar un sistema con el que se hayan robado 600,000 millones, pero además de una manera, o sea, metiendo gasolina importada de Estados Unidos, que les cuesta 10 pesos comprarla allá. Aquí lo hemos platicado. Y como aquí vale 23. Sí, pero yo creo que mucha gente no trae claro que el hecho de que paguen la gasolina carísima está vinculado con que gente de Morena se esté enriqueciendo de manera brutal. Pero el fondo es porque endeudan y porque son corruptos. Me refiero, concepto uno, defender al país, a la patria. Que estos se están endeudando y de que son corruptos. De la destrucción. Muy bien. 2, las familias, yo lo digo en plural, las familias mexicanas, en lo concreto, hoy les dan su receta, pero no hay medicamentos. Eso es de lo que hay que defender a la gente. Es decir, de cosas específicas que hoy le duelen a la gente. Sí, es que quiero nada más planteártelo así, porque entiendo que podríamos entrar la libertad, pero me espero. No, podemos entrar a esos detalles y creo que lo puedes seguramente decir muy bien y tú estás en el Senado y estás discutiendo estos temas. Yo creo que para la gran mayoría, para todos los mexicanos, lo que se necesita es como claridad, más que ir al detalle de la política pública, como saber en qué son distintos. Entonces, tú dices, bueno, patria, familia y libertad. 1, defender a la patria, defender a las familias. Curiosamente venía escuchando a Felipe Calderón, porque no estuvo presente, tampoco estuvo Vicente Fox, por cierto, tampoco estuvieron muchos de los expresidentes del PAN. Sería interesante entender qué pasa en el PAN, digamos, que han perdido su pasado. Pero él decía, es que los panistas de repente se agarraron con lo woke y empezaron a tener ideas pues como tolerantes con esa visión y tendría que haber una definición. Y efectivamente, ¿qué tan a la derecha, qué tan conservadores? Esa parte que están contra el gobierno, pero ¿dónde están? Fíjate que hay un público que sé que es muy sensible a este tema y quiero ser respetuoso con ese público, pero también quiero ser muy claro. No creo que esa discusión ideológica sofisticada le importe un caramba a la gente. O sea, si tú y yo ahorita agarramos este pasillo, nos subimos a mi coche y manejamos a Ecatepec, Nesa, Los Reyes, La Paz, Naucalpan, nos vamos a Querétaro, a León, y juntamos al azar a 100 personas y nos ponemos a discutir tú y yo sobre la agenda woke, de entrada, el 99% no tiene idea de qué estamos hablando. Ese es un rollo que la gente que sigue la política en otros países, particularmente la política de Estados Unidos, como que quieren encontrar un paralelismo. Y ahora resulta que aquí en México esa es la discusión. Bueno, en Chihuahua viste que los panistas votaron por prohibir el lenguaje woke. Y yo pensé, ¿de dónde lo prohibirán? Nadie lo usa. Pero yo digo, ¿cuál lenguaje? O luego dijeron, prohibir el lenguaje inclusivo. Yo entiendo que en Estados Unidos ese es todo un tema. En México, ¿cuál es el problema de decir la niñez en lugar de decir los niños? Claro que yo sí creo en eso, porque los niños tiende a excluir a las niñas. ¿Qué te cuesta decir la niñez? Pero ¿en serio creemos que vamos a ganar una elección con esos rollos ideológicos? En México esa no es la discusión. En México la gente quiere seguridad. ¿Qué sostenemos nosotros? Que Morena tiene pactos con el crimen organizado. Ese es el tema de fondo. Y en el tema del bienestar, ¿qué es lo más importante que ha planteado el gobierno? La reducción en la pobreza. ¿Cuál es la propuesta para...? Pero hasta eso es una mentira, porque mira, cuando Fox era presidente, datos duros, salieron de la pobreza extrema 8 millones de personas. Y en buena medida gracias a las transferencias directas. Nada más que en aquel entonces se llamaba Oportunidades, el programa, se entregaba a las madres de familia y era una transferencia directa en dinero. Sí, con una perspectiva distinta, porque tenías que cumplir con una corresponsabilidad. O sea, si el niño no iba a la escuela y no iba al centro de salud, no se entregaba. Con López Obrador salió 1 millón de personas de la pobreza extrema. Es decir... Bueno, eso no son los datos que tenemos, ¿verdad? No salió... ¿De pobreza extrema? Sí. De pobreza extrema. Pero de pobreza salió muchísima más gente. Sí, porque la transferencia directa lo que te hace es incrementar el ingreso
Y claro que si tú mides Bueno, pobreza y el por ingreso, aumento que nunca pero quisieron eso hacer está al salario bien. mínimo. Pero eso está bien. Sí. Yo lo propuse cuando fui candidato. Pues si en mi campaña ya andaba Salomón y traíamos el tema del salario mínimo. Es que lo que trato de decir es, yo no creo Que en la que parte se va a ganar una elección, definiéndose ideológicamente. pero además como anti-woke, ¿no? Ahora somos anti-woke. Nos va a entender el 0.001%. No, yo creo que vamos a ganar una elección el día que la gente diga, te vuelvo a creer en materia de seguridad. Te vuelvo a creer que vas a mejorar el sistema de salud y voy a tener medicinas. Te vuelvo a creer que va a haber escuelas de tiempo Ricardo, completo. ¿no crees que es sin los apellidos? Te vuelvo a creer. Es que ese es el punto. Bueno, pero olvídate del apellido. Te vuelvo a creer. Entonces, déjame preguntarte. El tema es credibilidad. Exacto. Entonces, más allá del contenido, el decir, te vuelvo a creer. Sí. Y entonces, ¿qué es por lo que no te creen? Es fundamental. Claro. Entonces, déjame preguntar. Ahí ya le estás dando al grano. Bueno, entonces déjame preguntarte. Veía yo... Y por eso del Pacto por México es tan relevante, Denise. Es que desde ahí viene gran parte del ya no te creo. Entonces, sí tenemos que voltear para atrás y preguntarnos, ¿dónde nos dejó de creer la gente? Porque tú vas a ganar una elección cuando te crean. Si no, sería tan fácil como contratar a un buen encuestador, hacer 500 grupos de enfoque. Y así no es. Y dices lo correcto. Pues, ¿qué crees? Que aunque digas lo correcto, si no te creen, no votan por ti. Es que yo quería ir, porque el que no te crean no solo es porque te hiciste muégano con la oposición. No. El que no te crean es porque también... Gobernaste y no resolviste. No solo eso, sino que también le estás diciendo, estos son corruptos, pero el pueblo también te va a decir, o la gente te va a decir, oye, pero yo me acuerdo de mucha corrupción de tu parte también. Y entonces veía yo a Romero y veía yo que su secretario general es Santiago Taboada, y pensaba, o sea, el PAN es el PAN. De Acción Política, la general. Perdón, Michelle, sí. Pensaba yo, bueno, el PAN que está renovándose es el PAN de Benito Juárez, el de la alcaldía Benito Juárez. Y aunque ustedes han insistido en que es el gobierno de la ciudad el que inventó el cártel inmobiliario, déjame decirte que fuimos los medios, que descubrimos por un accidente, que fue cuando una bombona de gas estalló en un edificio en la colonia Benito Juárez. Ahí descubrimos que funcionarios de la delegación o de la alcaldía tenían departamentos. Y empezamos a darnos cuenta que había un sistema, una estructura de corrupción en la Benito Juárez, que a partir de permisos de construcción se repartía dinero y sobre todo le pedían a los constructores que les entregaran departamentos a sus nombres y se enriquecían. El famoso cártel inmobiliario fue porque la gente lo denunció y los medios, la gente organizada en la Benito Juárez lo denunció y los medios varios lo descubrimos y lo fuimos narrando. Resulta que son los de la Benito Juárez los que hoy están en control del PAN. Y a mí también ahí me parece increíble que el PAN tenga un señalamiento tan claro de un sistema de corrupción en esa alcaldía y que sean esos los panistas que salen a decir, créeme ahora. A ver, déjame decirte dos cosas. No me voy a clavar en el tema, pero sí quiero hacer un comentario. A ver. Yo este tema lo he platicado con Jorge Romero y le creo. Que no sabía. Que él... Aunque ellos dos eran... Le creo a Jorge porque más, ¿sabes qué? Lo conozco, veo su nivel de vida, dónde vive, cómo vive, y considero que él es una gente decente. Ahora, si hubo gente... sí hubo. Por eso, si hubo gente, pues que paguen las consecuencias. Mira... Ahora, el tema no es que tú le creas, es que los demás le vayan a creer. A eso quería llegar. No existe en el mundo, mucho menos en México, un partido político que haya ejercido el poder y que no tenga casos concretos. Porque, digo, Morena lo que pasa es que se acababa de fundar. Pero hoy ven a más Segalmex, ven a más el huachicol fiscal, la barredora. O sea, la lista se les está incrementando por minuto. ¿Qué quieres? Abusadores sexuales, corruptos, de todo ya tiene Morena. Eso sucede cuando gobiernas. ¿Y entonces? ¿Dónde está la diferencia? A eso voy. La diferencia está en que no lo toleres, en que haya consecuencias. Por eso cuando a mí me dicen, oye, pero es que García Luna, bueno, está en la cárcel
y reconozcamos que lo que él hizo está mal. Sí, y no lo metieron ustedes, nada más. Exacto, por eso digo, está. Sí. No dije lo metimos. No, es que sería bueno, porque el tema pues sería que el mismo partido, o sea, aquí el tema es, si me dices todos somos corruptos, pero o todos acaban habiendo corrupción en todos los partidos, y el tema aquí en el que estamos, y creo que es el más importante, es que crean en alguien. El problema de fondo se llama pacto de impunidad, en donde por cálculos políticos o por complicidad, porque a veces es una, a veces es la otra, se toma la decisión. Le está pasando hoy a Morena. Hoy tienen todo el poder, podrían castigar a cualquiera de los que todos sabemos que andan en malos pasos. Y una de dos, o no lo hacen porque tienen una complicidad con esa persona, porque esa persona aportó dinero, aportó capital político, o porque hacen un cálculo electoral y dicen, le vamos a dar argumentos a la oposición para decir, ya ven como si eran corruptos. Digo, a ver, el huachicol fiscal, en serio, Denise, ¿nos vamos a creer que los sobrinos del secretario de Marina eran los jefes del asunto y su jefe no sabía y el jefe del jefe tampoco sabía? Nos va a pasar a todos los partidos. Entonces, ¿dónde está? La diferencia es que actúes en contra de ellos. Y lamentablemente la regla es que normalmente no se hace. Está bien. Entonces, nada más no me digas que el ejemplo es García Luna porque habría sido el propio gobierno de Calderón el que hubiera actuado contra ellos. No, yo no dije nosotros sí hemos actuado. No, yo creo que ese es un problema transversal. Ok. Entonces, y efectivamente, el reto último es de credibilidad. Fíjate, tú ve quiénes son los panistas que hoy ganan elecciones. Yo acaba de haber elecciones, por ejemplo, en Durango. Ganamos la capital de Durango. Ahí viven 800,000 personas. Yo estuve en los eventos de Toño. Yo no oí una sola vez a Toño hablando ni de la agenda woke ni de rollos ideológicos. La gente quiere que le resuelvas el problema de la seguridad, el problema del agua, el problema de las medicinas, que no haya baches en las calles, que los parques estén en buen estado. Y si te creen, porque todos prometen que van a hacer todo eso, si te creen como le creen a Toño, ganas la elección. Si no te creen, votan por otro. Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema, porque si los panistas se empiezan a clavar... sería una renovación de cuadros. Por eso yo te decía que el 1, abrirse a la afiliación, te puede parecer instrumental, pero el 2, que es que la gente decida el candidato, es fundamental, porque la gente no va a decidir en función de rollos ideológicos. Y el tercero, sí había que poner un punto final a esa alianza, que la gente te vea como lo que eres, que te hagas cargo de tus errores, pero no de los errores del otro, y en todo caso, en otro momento, cuando haya que sumar fuerzas por un bien superior con otra fuerza política, pues ya lo decidirán los órganos del partido. Entonces, pero hoy no. Está bien, entiendo lo del mensaje, es decir, el objetivo aquí sería recuperar credibilidad. 100%. Y creo que más bien lo apuestan más que a la estructura del partido, lo apostarían más bien a los candidatos en lo local. Es decir, en gente medida, creíble. Sí. Ahora, déjame platicarte un poco de los mensajes que me llamaron la atención en el evento. Uh-huh. Ustedes tienen, por un lado, al régimen, uh-huh, pero por otro lado tienen esa amenaza que creo que está en todos los países del mundo, no solo en México, de que esta polarización, vamos a llamarlo, ocurra también en la oposición. Es decir, no solo tener al régimen, sino ser rebasados, déjame decírtelo, por una derecha populista que no fuera en absoluto, creo, no tengo ningún recuerdo de un PAN de ese tipo, al estilo Milei, al estilo... Que ideológicamente no somos eso. Bueno. Y que hay ahí unos movimientos que se están gestando alrededor de empresarios y etcétera, que podrían convertirse en una derecha como popular fascistoide. Libertaria. O libertaria, tienes razón, vamos a ponerle en libertaria. Me llamó la atención este discurso de dirigirse a los panistas como hermanas y hermanos. Yo dije, qué raro. O sea, pero te digo algo, ese es Jorge, porque él así habla. Bueno, hermanos y hermanas. No, pero te voy a decir, es que eso... O sea, parecía televangelista. No, yo entiendo la interpretación, pero Jorge así habla. O sea, cuando nosotros estamos 15 personas en un cuarto y hay mujeres y hombres, él así nos dice. No es un rollo de que ande predicando. Digo, pero es que uno lo entiendo, pero bueno, me das la oportunidad de aclararlo. Claro. Nada más quería yo saber cómo te sientes de que te digan hermanos y hermanas. Es que él así
y le da mucho por decir familia y decir hermanas, hermanos, así como hay quien dice campeón, en fin, pero Bueno, no hay está un bien. rollo de fondo ahí, es Está lo bien. que te quiero decir. Ok. No, es que a mí entre eso Y lo dice yo creo en el mejor de los ánimos. o sea, de que vamos a dejar la piel y nos vamos a morir y que, etcétera, yo dije, no, ya estamos en el televangelismo. La otra que te quería preguntar sobre los mensajes que me llamó la atención es, pusieron un video que me impactó. El video básicamente es el apocalipsis. El apocalipsis en donde junto con el Ixtla y el Popo hay dos figuras de espaldas, que una tiene cola de caballo y la otra claramente es López Obrador, y hay el mal que además eran unos zombies que se están chupando al país. Y los panistas reconquistan a partir, por cierto, del Parque Hundido, salen del Parque Hundido y a golpes, en una batalla a muerte, reconquistan el país. Y me quedé pensando, ¿qué contradicción es esa de empezar a ver a esos panistas, esas buenas personas golpeándose y terminar con Jorge Romero diciendo, pero en una democracia civilizada lo que se importa es el diálogo? Y ya me pusiste un video en el que es una lucha del bien contra un mal absoluto al que hay que derrotar a muerte. Sí, ¿Qué es a ver, eso, perdón? Sí, te entiendo perfecto. A ver, si esto fuera un partido vertical, pues yo me tendría ahorita que poner a defender ese video, ¿verdad? Porque soy del PAN. Pero el PAN no funciona así. O sea, en el PAN hay absoluta libertad para que cada quien diga lo que piensa. A mí la verdad tampoco me encantó el video. Creo que simplemente lo que se estaba tratando de decir con ese video, que fue un video que se presentó antes de que empezara, digamos, el discurso formal, que seguramente hizo alguna agencia de publicidad, fue, bueno, pues lo que viene es una batalla y nosotros creemos en una cosa y ellos creen en otra y vamos a defender al país y vamos a echarle con todo. Y así como hay gente a la que le fascinó el video, hay gente a la que no le encantó. Yo lo dejaría hasta ahí, porque leí hoy temprano, digamos, muchas opiniones, tanto del video como de esta tercia de conceptos de patria, familia, libertad, que ahorita platicábamos. Y entiendo, da para esa interpretación de decir, bueno, pues el PAN ya se radicalizó, se asienta en la extrema reaccionarios, extrema derecha. No somos eso. Lo que hubo fue un evento de relanzamiento. Nuestro documento ideológico sigue siendo el mismo, se llama Principios de Doctrina, el original es de 39, hubo un cambio en 65, le llamaron Proyección, y otro en 2002. Y de entonces para acá no se ha movido. No somos una derecha libertaria. La enorme diferencia con las derechas libertarias es que ellos no creen en el principio de solidaridad. En el PAN inclusive creemos en la opción preferencial por los pobres. Claro que creemos en darle la mano al que se esté quedando atrás. De ninguna manera creemos en como darwinismo social, donde que cada quien se rasque con sus propias uñas y el que se quedó atrás que se quede atrás. No. Y basta ver cómo ha gobernado el PAN en donde el PAN ha gobernado. Pero entiendo estas interpretaciones y por eso, Denise, yo me quedo con lo que concluíamos hace rato, y digo concluíamos porque no es algo que yo traía, digamos que, claro, fue surgiendo en la conversación. El reto de fondo es de credibilidad. Inclusive yo siento que hay un sector de la oposición que cree que si tú ahorita atinas ideológicamente, rebasas al régimen. No va a suceder, porque los ciudadanos no están interesados en eso. Es que un Milei, de entrada en Argentina, había inflación de 270% un par de años antes de que llegara Milei a la presidencia. O sea, cuando en enero una cosa cuesta 100 y para diciembre el precio ya se triplicó, pues lo que había era un hartazgo brutal y ahí es donde su rollo libertario entró. Pero de fondo lo que había no era sed por un cambio ideológico. Lo que había era frustración, hartazgo, porque la economía estaba completamente quebrada. Y yo creo que si eso no lo entendemos, no vamos a ir a ninguna parte. Porque el reto en última instancia es de credibilidad. A ver, tan es así que en muchas partes del país estamos ganando elecciones. ¿Dónde? En esas partes donde somos creíbles, donde nuestros candidatos son mucho más creíbles que los de Morena. Y yo creo que sí hay ahorita una oportunidad enorme, porque el régimen trae un problema de credibilidad. En los números que yo he leído, y de hecho en los públicos,
Morena en los últimos 2, 3 meses ha perdido 10 puntos. También por eso se han puesto tan agresivos desde el régimen contra la oposición, porque aunque siguen arriba, ellos mismos están observando pues que empieza a haber grietas ya muy grandes en el barco. Y yo creo que el foco tiene que estar en la credibilidad más que en los rollos ideológicos. A ver, déjame preguntarte, ¿cuál es tu rol en el relanzamiento? ¿Cuál es tu parte? Te estaban mencionando como posible candidato a Querétaro, a que te lanzaras a la gubernatura de Querétaro y tú lo descartaste. Y yo me quedé pensando, ¿por qué lo descarta tan fácilmente si nunca ha hecho una campaña así? Yo te digo por qué. No se trata ahorita de ir a ganar credibilidad gobernando bien, manteniendo bastiones, compitiendo contra Morena, convenciendo a la gente. Y entonces me pregunto, ¿y por qué te quedas en el Senado? Es muy cómodo el Senado No, yo te comparado a digo una por qué. campaña en Querétaro. No, porque las candidaturas, Denise, se trabajan y se trabajan en la calle, en lo local. Y yo no he estado ahí. Es decir, yo hoy tengo una función en el Senado y todos los días hago mi mayor esfuerzo por cumplirla correctamente. Yo no llevo 5, 6, 7 años recorriendo las colonias, los municipios, las comunidades de Querétaro, hablando de los problemas locales, planteando las soluciones. Entonces, que a mí se me ocurriera ahorita, al 11:45, decir, oigan, háganse a un lado Ahí voy. los que sí han estado haciendo ese trabajo, y dijeras tú, bueno, es que no hay en Querétaro. Pero es que en Querétaro tenemos, si tú vas y levantas una encuesta en lo No local, sé. Y te vas a además ha encontrar sido con un estado perfiles bien gobernado. y hay perfiles muy sólidos. Entonces, no es una lógica de comodidad, es si acaso una lógica de responsabilidad, de decir, yo no voy a ir a descomponer algo que va caminando bastante bien y en donde además, que en una lógica de equipo, creo que yo hoy le sirvo más al PAN y al país en lo que estoy haciendo como coordinador de los senadores que yéndome a meter ahorita a una elección que yo no he trabajado. ¿Y qué sigue para Ricardo Anaya? Es decir, toda la reflexión, además estuviste 3 años fuera de México, regresaste al Senado y demás. ¿Qué sigue? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te estás imaginando? Mira, justo lo que decíamos hace rato, pues es un proceso también personal de reinvención y de ganar credibilidad. Y yo lo que hoy hago, tanto en mi papel de coordinador, pero también como senador en lo individual, es que no hay un voto que no te pudiera yo ahorita justificar, que es justamente lo que los del régimen no pueden hacer, porque se la viven votando las tonterías. Ve, por ejemplo, esto de la retroactividad, la votan de una manera y luego la cambian y luego la regresan y hacen el ridículo constantemente. Yo, cada vez que hay un tema, lo estudio a fondo, trato de encontrar qué es lo que le sirve al país, es decir, dónde está el voto correcto, y en ese sentido posiciono. Y creo que si yo sigo poniendo ese granito, eventualmente podré abonar a la credibilidad. Olvídate en lo personal, sobre todo en términos, digamos, institucionales y también como partido. Entonces, esa es mi chamba, tanto como grupo como en lo individual. Cada tema, estudiarlo a fondo y hacerlo correcto. Y eso creo que en el largo plazo paga. Pero también hay que entender que esto va a tomar tiempo. El régimen viene de bajada, pero va a tomar tiempo que las cosas se vuelvan a equilibrar, porque como te decía al principio, la crisis es doble. Claro que hay una crisis brutal en el gobierno que está coludido con el crimen, pero también hay una crisis en la oposición en donde hay un problema severo de ¿Y credibilidad. cuál es el lenguaje? Porque veo también en el PAN, por una parte, el lenguaje de racionalizar, vamos a poner. Entonces tú fijas tus posiciones y racionalizas tu voto. Pero también veo que lo que más jala atención en el Senado, pues más bien es Lili Téllez, y que no es una cosa de racionalizar, sino más bien es una confrontación brutal y de choque, y hay momentos entre Noroña y Lili Téllez que son impresionantes, digamos, y bueno, ya ni contar cuando acabaron golpeándose allá en la tribuna Alito y Noroña, pero eh, hay que hacer que el discurso, o yo me imagino, trascienda. Y en este mundo, ¿cuál es, en este momento, y no es solo en México, esto le está pasando al mundo entero cuando los demócratas tratan de imaginar cómo pueden enfrentar a Trump? ¿Cómo imaginas que es el lenguaje que se requiere
Yo creo que ese es un gran punto. Primero, yo a Lili la respeto, la quiero mucho y creo que es una mujer muy valiente y que lo que hace lo hace con enorme convicción. Segundo, yo creo que este tema de razón y emoción es un falso dilema, porque implicaría que la gente fuera tonta y la gente no entendiera razones y entonces lo único que hay que comunicar son emociones. Fíjate, desde que yo llegué al Senado, por mucho, la intervención que más se ha viralizado, en números que yo creo que en particular ese video ni siquiera como candidato a la presidencia de la República lo tuve, fue explicando el tema del huachicol fiscal. Y no fue un discurso estridente, de insultos, de agresiones. Estaba la secretaria de Gobernación y yo lo que procuré fue explicar con peras y manzanas cómo compran la gasolina a 10 pesos en Estados Unidos, con la complicidad de Morena, la meten al país brincándose los 7 del IEPS y los 3 del IVA, o sea, se roban 10 pesos por cada litro y de esa manera se han hecho millonarios. Y decía yo, la solución es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es evitar el diferencial de precios. Si en Estados Unidos cuesta hoy comprar la 10, vende la 10 en México. Tu apuesta sería a la racionalidad de los argumentos. Que provoquen emoción, porque claro, bueno, que el que está oyendo eso... Porque es que la dicotomía no existe. Pues claro, porque el que está oyendo eso dice, claro que me enoja saber que ellos la compren a 10 y a mí me la vendan a 23 en la gasolinería. Y también te puede provocar una emoción de esperanza, decir, oye, me gusta esa propuesta, que la gasolina baje de 23 a 10. Esta idea de que si algo está explicado, no puede mover una emoción, me parece es absolutamente falsa. Y yo creo que al final los grupos parlamentarios son equipos y cada quien juega un papel distinto. Yo me tengo puesta una regla personal. Jamás insulto, jamás descalifico en lo personal. No voy a agarrar ese atajo. No lo he hecho una sola vez, no lo voy a hacer. Porque yo creo que el insulto es el atajo. Pero al final creo que lo que construye es decirle a la gente, vamos para acá y sobre todo recuperar credibilidad. Yo creo que esa es la fórmula. A ver, déjame nada más ya plantear esto del relanzamiento un poco en lo que estamos viviendo, que es, el PAN nunca fue un partido de masas, como lo fue el PRI, como hoy lo es Morena. Siempre fue un partido de notables, de cuadros, etc. Y yo tengo la impresión que si regresamos a que el pasado explica el presente, el PAN nunca conectó profundamente con las grandes mayorías. Sí ganó la presidencia. Por ejemplo, creo que Fox hizo una campaña que conectó profundamente y que fue muy eficaz su campaña. Ya no vamos a hablar ahorita de su gobierno, pero que conectó. Creo que Calderón conectó con miedo y generó mucho miedo en este tema de lo que podría significar una presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero el tema de conectar profundamente con México, con las grandes mayorías o con la mayoría, vamos a llamar, del país, siento que nunca ha sido algo que le resulte fácil al PAN. Vi el evento y trataba yo de pensar en qué están conectando con el México, con México. Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué? ¿Cómo están? ¿Cuál es la conexión que están estableciendo? Porque es que, lo vuelvo a decir, patria, familia y libertad es muy abstracto. Yo no sé cómo eso pudiera conectar. Tú dices, no, es por ahí. Y pienso... Yo creo que es por ahí llenándolo de contenido. O sea, cuando dices, vas a defender a la patria, ¿pero de qué? Muy bien, vas a defender a las familias, pues nada más dime de qué. Y vas a defender la libertad. Bueno, pues es que en el último año, tú llevas años, Denise, siguiendo la política mexicana. Nunca en la historia de México, en un solo año, había habido, digamos, una regresión autoritaria como la que vimos en el último año. En un año se agandallaron la mayoría calificada en el Senado a punta de órdenes de aprehensión. El Poder Judicial, todos los órganos constitucionales autónomos, el amparo, es decir, haz de cuenta que se sentaron en una mesa y dijeron, ¿qué contrapeso existe en el país? A ver, alguien póngase en un pizarrón y apunte los contrapesos. Es decir, vamos a poner que la presidenta quiere tomar una decisión. ¿Qué se nos puede poner enfrente? Pues lo primero que alguien apuntó fue el Poder Judicial. Y luego
pues el IFT, y luego el INAI, y luego los amparos. Y haz de cuenta que hicieron el checklist y dijeron, quítenlos todos. Yo sí creo que hay un sector amplio de la población a la que si esto se le explica y le dices, vamos a defender la libertad, ¿tú crees en que ese sentido? Muy bien. Pero coincido contigo, si dices patria, familia, libertad como mantra, pues sí. Es que yo lo que te quiero decir es, yo no te estoy discutiendo que ha habido una concentración evidente del poder en el poder ejecutivo, o sea, no, eso no hay discusión, y de hecho que hay un cambio de régimen tampoco lo discutiría. Pero es curioso porque tú dices, lo ideológico no gana elecciones. Yo tampoco creo que la discusión sobre el régimen cambie elecciones a menos de que la gente se sienta amenazada en su bienestar. Entonces, a eso quería llegar. Nada más porque cuando me pareció muy importante cuando hay todo este tema del INE y que si está en peligro, yo creo que el INE por sí mismo no provoca a las grandes mayorías a salir a defenderlas. Es más, yo creo que la democracia en abstracto no convoca a las grandes mayorías, porque aquí hay un asunto de la vida cotidiana y de cómo vivir mejor mañana. Y creo que esa es la respuesta que se está esperando. 100%. Entonces, si me dices es que la concentración del poder, tampoco creo que sea el argumento para ganar. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo y regreso. Yo cuando estoy en este dilema, lo que me trato de imaginar es junta a 100 personas, al azar, no a 10 notables, a 10 personas, a 100 personas, y pregúntate qué es lo que ellos quieren que cambie. Y no va a ser un rollo ideológico. Van a ser Ni cosas institucional. súper concretas. Y hablaste de lo social. Yo, y a muchísima honra, voté a favor de que los programas sociales estén en la Constitución. No tengo problema, al contrario. Cuando fui candidato, y esto también me generó controversias, propuse un ingreso básico universal. Sí creo que hay un problema brutal de desigualdad en el país y que la política fiscal es por mucho el instrumento más poderoso que tiene un Estado para poder reducir las desigualdades. También creo que lo que Morena está haciendo es brutalmente irresponsable porque van a acabar quebrando al país por cómo lo están ejecutando. Pero al final, decías, el PAN nunca ha sido un partido de masas. Coincido en términos de control corporativo, pero cada vez que has ganado una elección mayoritaria en un municipio, has convocado, es porque la inmensa mayoría de los que ahí viven decidieron cruzar el nombre de tu candidato. Y yo no creo que el PAN tenga que aspirar a ser un partido de masas en clave corporativa. Y a ver, pues vamos a inventar una CNC y vamos a hacer un CTM no y vamos a tema. poner los siervos de la nación. Pero al final creo que sí tienes toda la razón cuando dices, y lo comparto, no es por el lado de un eslogan ideológico, si no lo llenas de contenido y te creen, no vas a ir a ninguna parte. Pues Ricardo, te agradezco mucho. Me quedo con esa palabra porque creo que el centro está en que te creen. 100%. Te creen y ahí es, en realidad, esa va a ser ese es el gran desafío, ¿no? Yo soy el agradecido y además discutir con gente inteligente como tú siempre es un privilegio. Así es que te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti que hayas estado aquí y estaremos muy pendientes de lo que ocurre con el PAN. Muchísimas gracias, por supuesto. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NEMAS Podcast.